Y Rabino, yo estuve esperando la liga, pero tampoco me llegó. Dígame. Feliz vida. Viva el Grinch. Estamos viendo, ¿no? No, ¿esto para qué es? No sé. No, pero enredado en el topo. Y qué fuerte. Shalom, shalom, muy buenas noches a todos. Bienvenidos sean más a una transmisión más de la Fundación Orahaim en esta serie de conferencias que hemos tenido a lo largo de esta semana sobre la festividad de las luminarias y la festividad de Hanukkah que este 2022 se está celebrando en todo el mundo. Agradecemos a todas las personas que se conectan, a todas las personas de la sala que están participando. Muchas gracias por su conexión, gracias por seguirnos en redes sociales. El día de hoy tenemos un invitado de agasajo, que es el estimado Morey Johanan Besmak, de Casa Noah, que ya también es una tradición que forme parte de nuestro panel de expositores para esta serie de conferencias, y al cual lo tenemos en un muy especial lugar y muy querido en nuestro corazón, para que nos pueda compartir la luz de la Torah. Les recuerdo a todos los presentes en la sala que la dinámica de la conferencia es la siguiente. Durante el tiempo que dure la exposición del rap, es necesario mantener los micrófonos cerrados y las cámaras encendidas para poder tener una interacción apropiada y que la clase se pueda desarrollar de manera regular. Una vez terminada la exposición, todos tendremos oportunidad de hacer una pregunta levantando la mano por el mecanismo de Zoom, en donde yo les turnaré la palabra de manera ordenada. Podremos hacer una pregunta de 1 minuto a 1 minuto y medio para que después tengamos la oportunidad de escuchar la respuesta por parte del More y así todos poder participar. Vuelvo a reiterar, gracias por asistir a estas clases, gracias por asistir a este ciclo de conferencias, y sin más por el momento les dejo los micrófonos y las cámaras al More Johanan Besmak. Bienvenido, More. Shalom, shalom, muchas gracias a los organizadores y a toda la Fundación Orahaim. Hoy más que nunca, en el último día de Hanukkah, en la octava luminaria, hay que hacer honor al nombre de la Fundación. La Fundación tiene el nombre de Or, de luz, y precisamente estamos celebrando esta festividad de Hanukkah, que es la fiesta de la luz, donde celebramos la luz. Y es súper significativo este día, que es el día donde la Hanukkah está plena, con sus 8 brazos iluminando, y de hecho hoy, aquí en Buenos Aires, hace apenas una hora, hemos terminado una actividad en nuestro centro de estudios de Casa Noah, donde encendimos la Hanukkah, que todavía está ardiendo aquí detrás, y es un mensaje en sí mismo poder participar justo por providencia divina en esta octava luminaria con todos ustedes, seguir compartiendo la luz de la Torá, del monoteísmo, y de forma plena. Es un mensaje para todos nosotros para terminar, culminar esta festividad, pero que no quede aquí. Culmina hoy los 8 días de Hanukkah, pero la luz de Hanukkah tiene que seguir con nosotros el resto del año. Y un poco vamos a hablar de eso hoy. Al final de esta clase vamos a hablar de cómo trasladar, transportar esta luz que capturamos en Hanukkah, esta inspiración que nos trae la luz de Hanukkah, cómo transportarla al resto del año, cada día, en nuestras vidas. Así que bueno, vamos a hablar un poquito de rigor, lo que es Hanukkah, para luego ir a algunas ideas, algunos mensajes más profundos. Me refiero no a cuestiones que están más allá de nosotros y cuestiones complicadas de entender, sino cuestiones profundas que deben calar profundo en nosotros. A veces lo más simple es lo más difícil para el ser humano. Siempre buscamos la vuelta, cómo
hacer las cosas complicadas. Y la verdad que a Hashem Dios pide de nosotros con simpleza, y así hay un pasuk en la Torá que dice que debemos caminar delante de Dios de forma simple. Bueno, vamos a ir entonces un poco al origen de Hanukkah, vamos a ir a la historia de Hanukkah. Siempre hablamos la pelea, la lucha que se dio entre los Hashmonaim, los Hasmoneos y los griegos, pero quiero arrancar bastante antes de ese momento, unos 300 y algo de años antes, que es donde empieza realmente toda esta cuestión de Hanukkah y esta batalla que finalmente se da con Grecia. Entonces, pido un poquito de paciencia, vamos a ver ahora una parte histórica, pero que nos va a aportar mucho, especialmente por el tema de esta clase, que como siempre orientamos las clases hacia la identidad noágida, el mensaje universal que tiene Hanukkah en este caso para todas las naciones, para todos los hijos de Noaj. Entonces, es relevante poder enganchar la historia, no quizás de donde siempre se arranca en la temática judía, que es propiamente dicho la batalla entre los Hashmonaim y Grecia, sino ir antes, a dónde se gesta esta epopeya. Entonces vamos a remitirnos para esto al año 530 antes de la era común. Año 530 antes de la era común, hace unos 2500 años atrás. En ese momento los persas derrotaron al imperio de Babilonia, liderados por Koresh, o Ciro, como a veces lo han traducido. Los judíos que habían sido exiliados por Nebuchadnezzar, o Nabucodonosor, medio siglo atrás, pudieron regresar a la tierra de Israel. Había un exilio previo, ¿sí? Un exilio que fue relativamente corto, unos 70 años. Cuando Koresh invade y derrota al imperio babilónico, los judíos obtienen la posibilidad de salir de Babilonia, retornar a su tierra, a la tierra de Israel, y ese exilio de alguna forma tiene un fin, tiene un término. Los judíos que habían sido exiliados medio siglo antes pudieron regresar a la tierra de Israel, y poco tiempo después comenzaron a reconstruir el Bet HaMikdash, el templo sagrado de Jerusalén, que se había destruido precisamente. El templo había sido destruido y fueron al exilio. Poco tiempo después, a través de esta victoria que obtiene el rey Ciro, pueden regresar a su tierra y reconstruir el Bet HaMikdash. Hasta ahí todo buenas noticias, todo lindo, el regreso, el retorno. Por 2 siglos los judíos vivieron en relativa calma y contaban con la permanente ayuda y apoyo de sus hermanos judíos que no vivían en Israel, sino que estaban esparcidos por todo el gigantesco imperio persa. Como en la actualidad, que hay parte del pueblo judío en la tierra de Israel, y muchos otros judíos en diferentes lugares, Argentina, México, Estados Unidos, España, por todo el mundo, los judíos que estaban fuera de la tierra de Israel apoyaban, enviaban recursos, logística, lo que podían ayudar, eso hacían para fortalecer a sus hermanos judíos que estaban en la tierra de Israel. Es un poco similar a lo que sucede hoy. Entonces, por 2 siglos el pueblo judío tuvo paz, el templo se reconstruyó, todo estaba aparentemente en orden, todo marchaba bien, pero pasaron 200 años de este retorno, y en el año 334, también antes de la era común, Alejandro Magno comienza la conquista del imperio persa. Ven que por eso les dije, le adelanté, que vamos a retomar la historia antes. Ahora van a ver por qué tiene que ver todo esto, porque estamos en Hanukkah y todavía faltan 200 años y estamos hablando de Alejandro Magno, nos fuimos hasta Ciro, Nebuchadnezzar, o sea, estamos retomando de muy atrás la historia, pero es significativo. Entonces, en el año 334, antes de la era común, Alejandro Magno comienza la conquista del imperio persa. Por una de las ciudades del imperio, una a una las ciudades del imperio caían
ante el gran militar. O sea, todas las ciudades que Alejandro Magno se disponía a conquistar, una a una las iba conquistando. Nadie le podía hacer frente a Alejandro Magno. Una de las ciudades más difíciles de conquistar fue Tiro, en el Líbano. O sea, iba conquistando, no quiere decir que todo era fácil, a veces se le complicaba. Cuando quiso conquistar Tiro, en el Líbano, Alejandro Magno tuvo una idea: voy a pedir ayuda. ¿Y a quiénes le podía pedir ayuda? ¿Quiénes eran los que estaban relativamente cerca? Los judíos que vivían en Jerusalén. Entonces, Alejandro Magno dice: necesito la ayuda de ustedes, judíos. Quiero conquistar Tiro. Necesito su ayuda. La respuesta de los judíos fue sin ambigüedades, sin titubeos: no podemos ayudarte de ninguna manera, ya que hemos jurado lealtad al soberano persa, a Darío III, y aunque ya vemos que él será vencido y que tú vas a conquistar el imperio, mientras él viva no podemos faltar a nuestra palabra. Los judíos ya se habían comprometido con Darío III y su palabra valía. Esa es una enseñanza entre paréntesis muy importante que todos tenemos que tomar. El valor de la palabra, tanto judíos, noágidas, que cuando uno se compromete con algo, uno tiene que cumplir su palabra, honrar su palabra. Esto es una de las mitzvot que para los hijos de Noah se desprenden también de la sana crítica racional, del intelecto, de que a pesar de que eso no está escrito, el intelecto dictamina que las palabras tienen que ser verídicas, que la persona no puede decir una cosa y hacer otra, si no el mundo no se puede sostener, no habría negocios, no habría transacciones, porque te vendo esto a tal precio, no, mañana te cambio el precio, o no te entrego la mercadería. Si la palabra no tiene valor, el mundo se destruye. Me caso con vos, no, sí, bueno, no, era mentira, no, dije así, pero no era así. Entonces, uno puede cambiar de idea, uno puede, pero hay procedimientos para hacer. Uno puede rescindir un contrato, uno puede cancelar un matrimonio o hacer un divorcio, pero la palabra tiene que tener valor. Si la palabra no tiene valor, el mundo se destruye. Entonces la lógica nos dice, no necesitamos que esté escrito para tener esto. Ahora, los judíos, ¿qué le dijeron a Alejandro Magno? Mirá, sabemos que vos vas a ganar, que vos a donde pisás conquistás, y que no hay chance, no hay oportunidad de que a vos te ganen. Por más que Tiro se ponga en resistencia, no van a poder contra vos, pero nuestra palabra es palabra. Y lo que prometimos a Darío III lo tenemos que cumplir. Así que la respuesta de los judíos a Alejandro Magno, ¿qué fue? No, de ninguna manera te vamos a apoyar. Luego que si muere Darío III, nuestro compromiso se diluye, ya no tenemos la promesa, pero mientras él esté en vida, nosotros no te podemos dar apoyo. Al final de toda la historia, o de esta parte de la historia, Alejandro conquistó Tiro y luego de ahí puso otro destino para conquistar. ¿Cuál fue su destino? El pueblo judío, Israel, Jerusalén. También influenciado un poco por los egipcios, que nosotros decimos aquí en Argentina, le llenaron la cabeza, como que le hablaron y le metieron ideas, y le dijeron, mirá, los judíos tienen el Bet HaMikdash, tienen mucho oro, tienen un candelabro gigante de oro, tienen todos utensilios de mucho valor, vos tenés que ir a Jerusalén, tomar todo el oro, conquistar, hacer lo que hiciste en todas las naciones, y quedarte con todas las posesiones de los judíos. Entonces, Alejandro Magno emprende su viaje hacia Jerusalén, hacia la capital del pueblo judío. Con esta intención, los Yehudim, los judíos que se enteraron de esta noticia, tuvieron obviamente temor y sabían a lo que venía. Venía a saquear la ciudad, a destruir todo, iba a profanar el Bet HaMikdash. Y tuvieron temor, pero ¿qué hicieron? Tefilá, y proclamaron, declararon un tiempo de plegaria, de pedir a Dios ayuda, y también de Tanit, de ayuno. La Guemará, en el Tratado de Yomá, cuenta que el Cohen Gadol en ese tiempo, el sumo sacerdote del pueblo judío,
era Shimon HaTzadik. Shimon HaTzadik, hay una ley en la Torá que es específica para el Kohen Gadol, que hay ciertas vestimentas, que uno lo puede ver especialmente en el día de Yom Kippur, como la Torá describe que se tenía que poner unas vestimentas, después se las quitaba, depende del servicio que tenía que hacer, lo que tenía que vestir. Todas esas vestimentas que usaba el Kohen Gadol, no las podía usar en la calle, las tenía que usar en el servicio. Y tenía que ir a la mikve, a hacer un baño ritual antes de vestirse. Era todo un proceso que era parte del servicio del templo. Y el sumo sacerdote, que entraba, especialmente en Yom Kippur, el día de expiaciones, al lugar más sagrado, al Kodesh HaKodashim, esas ropas tenía bien en claro que no podía sacarlas a la calle, sino que eran exclusivas para el servicio divino. No obstante, como esto era una emergencia nacional, esto era un problema que iba a perjudicar a toda la nación judía, porque si realmente Alejandro Magno hacía lo que hizo en todas las ciudades que visitó, que destruyó y profanó todo, esto iba a ser un caos, militarmente, económicamente, espiritualmente. Si el templo es profanado y los servicios que se realizan en el templo no se pueden realizar, esto genera un descenso en toda la nación judía. Entonces, Shimon HaTzadik se aconsejó con otros sabios, meditó sobre el tema y decidieron hacer algo. En contra de la ley de la Torá que prohíbe salir con las vestimentas sagradas, los sabios encontraron que si de verdad que en principio está prohibido, es verdad esto, pero en un caso así de emergencia nacional, había un permiso de poder salir, aunque esto no es lo que la Torá establece como norma fija, excepcionalmente podía salir el Kohen Gadol con esos ropajes. Entonces deciden hacerlo, porque es una emergencia nacional. Entonces cuando se aproxima Alejandro Magno, sale el sumo sacerdote con los tzitzit, con los flecos de sus vestimentas, con su efod, con la pechera, con todos los elementos que usa dentro del santuario para servir a Dios. Sale con una comitiva, con sabios, gente importante, todas las personas más encumbradas del pueblo judío salen a recibir a Alejandro Magno. ¿Cuál era el plan? Rendirle honor inmenso a Alejandro Magno para ver si se lo podía disuadir de la conquista por la espada, de la muerte, ver si se podía negociar algo. Entonces dijeron, vamos a darle un honor muy grande. Shimon HaTzadik venía, por otro lado, con toda la intención de conquistar, de matar, de hacer lo que tenga que hacer con tal de conquistar una ciudad más, y además tenía el recordatorio, la notita ahí para no olvidarse, de que cuando él pidió ayuda a los judíos que le dijeron, no. Entonces, iba con un plus, no era solamente una conquista más, sino que era una conquista especial. Era una conquista de aquellos que se negaron a ayudarlo. Alejandro Magno se acerca, va a cruzar la frontera de Israel para dirigirse a Jerusalén, y sale toda la comitiva con Shimon HaTzadik, los sabios, se enfrentan a él, y cuando se da el encuentro, Alejandro Magno se baja de su caballo y se tira al piso, a los pies de Shimon HaTzadik. Se tira a los pies. Los que venían con él no entendían nada. Venimos a destruir, a conquistar, y vos te tirás a los pies de este que viene vestido raro. O sea, ¿qué pasó? Levantate. Y no solo que se prosternó, sino que Alejandro Magno dice lo siguiente, así cuenta la Gemara: bendito sea aquel a quien tú sirves. Dice, bendito sea aquel a quien tú sirves. No solo que se prosternó ante Shimon HaTzadik, sino que reconoció a quien servía Shimon HaTzadik. Acá hay un dato muy importante. Alejandro Magno, con toda su ambición de poder y todas las muertes y todo lo que tenía encima, se prosterna a los pies de Shimon HaTzadik, del Kohen Gadol, y dice, bendito sea aquel a quien vos servís. Después vamos a volver a este punto. Sus soldados
los generales, deseosos de saquear la ciudad y quedarse con gran botín, eran como mercenarios que iban por comisión de lo que iban agarrando de cada ciudad, estaban atónitos porque nunca habían visto a su rey prosternarse así ante un hombre. O sea, Alejandro Magno, prosternarse a un hombre que era la primera vez que lo veía, un desconocido, que no era un rey, no era un militar, no era un guerrero. Era, según dicen, es un sacerdote, un religioso. O sea, ¿cómo va a hacer eso Alejandro Magno? No entendían nada. Parmenio, uno de sus generales, le preguntó a Alejandro por qué no atacaba la ciudad, y si hacía de todas sus abundantes riquezas, le cuestionó: mirá, ¿por qué no haces lo que viniste a hacer? Dejate de historias, de toda esta cuestión rara que estás haciendo, y vamos a lo que hacemos siempre. Alejandro le dijo: unos años atrás había tenido una visión. Así le dice: ¿sabes lo que pasa? Te voy a contar. Yo hace unos años tuve una visión, una especie de revelación mística, una visión, en la que un hombre, que yo no sabía quién era, con semblante de ángel, le aseguraba a él, a Alejandro, que iba a conquistar el mundo. O sea, una persona, un hombre me dijo: vos vas a conquistar el mundo, estás destinado a conquistar el mundo, ese es tu destino, tu futuro. Desde entonces, siempre que me siento desfallecer, traigo a mi mente la imagen de ese hombre, la cual me dio fuerza y valor para luchar. Cada vez que Alejandro Magno estaba a punto de bajar los brazos, de que una lucha era muy difícil, se acordaba de ese mensaje que tuvo en esa especie de visión, de que él iba a conquistar el mundo, y eso le daba fuerza. Y ahora que veo a este hombre, no es otro que el Cohen Gadol de los judíos. ¿Quién era el que él vio en esa visión? Shimon HaTzadik, con sus ropas, con su vestimenta. Alejandro Magno lo veía como en el lugar de servicio. Si bien Shimon HaTzadik salió del Bet HaMikdash por esta situación especial, con las ropas, cosa que habitualmente no hacía, la visión de Alejandro Magno era de Shimon HaTzadik con sus vestimentas en su servicio en el Bet HaMikdash, en el templo. Al ver al hombre de sus visiones, esto le generó un impacto muy grande a Alejandro. Por eso se prosternó y dijo: mi victoria vino por la palabra de este hombre, y al que sirve este hombre, yo lo tengo que reconocer. Por eso dijo: bendito es al que vos servís. No sé, ni sé a quién vos servís, pero lo que sí sé es que lo que vos me dijiste en esa visión se cumplió, y cada vez que yo necesité fuerzas para tener éxito, las tomé de ese lugar, no las tomé de otro lado. Así fue como Alejandro Magno, para sorpresa del mundo entero, entró a Jerusalén en Shalom, en paz. Siempre que entraba a algún lugar, Alejandro Magno entraba con la espada, con muerte. Él entró a Jerusalén en paz, como es el nombre de Jerusalén, que es una ciudad de paz. ¿Qué es lo primero que pide al entrar a Jerusalén? Dice: bueno, ahora quiero ir al Bet HaMikdash. Shimon HaTzadik, los sabios, dijeron: bueno, fue un milagro ya que pasó todo esto, providencia divina, él tuvo esa visión que Dios ya le había dado años antes, para que cuando pasara esto, él entrara en paz, pero entró a Jerusalén. O sea, el plan era avanzar pacíficamente, pero él seguía avanzando. Era un progreso, pero todo estaba todavía por verse, no había nada definido. Llegan al Bet HaMikdash. En el Bet HaMikdash había 3 lugares. Un lugar donde podía entrar todo el mundo, incluso no judíos. Benei Noach, como sabemos, el rey Shlomo, incluso cuando consagró el templo original, el primer Bet HaMikdash, pidió a Dios que cuando un Benei Noach fuera al Bet HaMikdash y rezara hacia ese lugar, que Dios le respondiera. ¿Para qué? Para que supiera todo el mundo, para que todas las naciones sepan que el Dios del pueblo de Israel es el Dios verdadero y que el resto son falsedades. Esa fue la dedicación, Hanukkah, del primer Bet HaMikdash. Y dice que en el Tanaj uno puede leer toda esa historia, cómo el rey Shlomo dedica el templo, y habla mucho de esto, de que cuando vengan los no judíos, que no son de tu pueblo Israel, hace énfasis que no es alguien que se convirtió, un ger tzedek, sino el que no es de tu pueblo Israel, un Ben Noach de las naciones, venga y pida que vos
Hashem le cumplas, le des, etcétera, etcétera. Y dice que después de esto, las nubes de gloria llenaron el lugar, etcétera. Bueno, esa fue la primer Hanukkah de la dedicación, la consagración del Bet HaMikdash. Había 3 lugares. Ese primer lugar podía entrar todo el mundo, hasta ahí los Jamim, todo bien, los sabios, Shimon HaTzadik, lo llevaron hasta ahí a Alejandro Magno. Y después había 2 recintos más, un recinto donde podían entrar los Kohanim, Levim, etc. Y después el Kodesh HaKodashim, que solamente podía entrar el Kohen Gadol en el día de Yom Kippur para hacer el servicio en ciertos momentos. Alejandro Magno llega hasta ahí, dice, uy, qué lindo, impresionante el templo. Como uno hoy va, incluso que no está el templo, uno solo ve el cote, pero ya uno está ahí en ese lugar y es una experiencia increíble. Alejandro Magno dijo, estoy fascinado, me encanta, pero quiero entrar ahí. Le dice, no, hasta acá se puede entrar, para allá es un lugar muy sagrado, no se puede entrar. Alejandro Magno quizás dijo, bueno, está bien, acepto, pero empezó a ver que gente salía, Kohanim, entraban, salían de ese lugar, decía, yo soy Alejandro Magno y no puedo entrar, y a ellos, ¿quién los conocen? Son simples sacerdotes y pueden entrar y salir. Entonces Shimon HaTzadik estaba en un aprieto. ¿Qué le digo? O hago una concesión, lo dejo entrar, o le digo la verdad. Y ahí Shimon HaTzadik dijo, ya está. Ya salí con las prendas, que no tenía que salir, ya hice muchas concesiones. A partir de acá, la verdad como es. Alejandro, sos el más importante, sos el número 1 del mundo, pero no podés entrar. No podés entrar, hay reglas. Para entrar ahí hay que ser Cohen. No podés entrar. Alejandro, en vez de enojarse, como que en algún punto dijo, wow, qué principios. Que se anima a esta gente a ponerme un límite a mí, que soy Alejandro Magno. Esto es respetable. Alejandro Magno dijo, bueno, ok, no se puede entrar. Perfecto. Shimon HaTzadik respiró, dijo, bueno, ya está. Pero Alejandro tuvo otra idea. Le dice, yo no puedo entrar, pero ¿sabes qué? De alguna forma yo quiero estar ahí. Así que te voy a regalar una estatua de oro de mí, con mi imagen, y vos la pones ahí adentro del Bet HaMikdash. Entonces, yo no entro, pero estoy. Para vos y para mí, estamos iguales. Shimon HaTzadik otra vez empezó a transpirar, no podía respirar. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Hashem, ayúdame. Otra vez, ¿qué dice? La verdad es la verdad. No, señor, no se puede. No se puede, no hay imágenes. En el Bet HaMikdash está todo lo que Hashem dijo y describió en la Torá, que tiene que estar y es construido de la forma en detalle como la Torá dijo, y no se puede agregar ni quitar de esas cosas. Entonces está la menorá porque Hashem dijo, está el arca porque Hashem dijo, toda la mesa con los panes porque Hashem dijo, pero tu estatua no puede estar ahí. Otra vez Alejandro Magno, una respuesta negativa. Pero, para el asombro de todos, ¿qué dice Alejandro Magno? Wow, tienen principios fuertes. Y eso es respetable. Entonces Shimon HaTzadik le dice, mirá, porque respetaste todo, porque aceptaste los no, porque entraste en paz, yo te voy a dar un honor que no se le da a cualquiera. Yo te voy a recompensar. No va a quedar así. Yo voy a decretar con los sabios que durante un año todos los niños que nazcan van a llamarse con tu nombre. Van a llamarse Alejandro, Alexander. Y ahí entró este nombre al pueblo judío, que hasta el día de hoy uno encuentra cada tanto un judío que se llama Alejandro, Alexander. Como que hay una tradición en el pueblo judío que entró este nombre, pero hubo un año que todos los niños, una camada de niños, que todos se llamaban Alejandro, en honor a Alejandro Magno. ¿Y por qué Shimon HaTzadik le dio este honor? Si bien, como dijimos, era un guerrero, un conquistador, mató, expropió, hizo un montón de cosas, pero vamos a ver algunas virtudes. La primera virtud fue que él, siendo no judío, siendo lo que era, un conquistador, y no tenía reparo en matar, conquistar por la espada, reconoció que su éxito, ¿de dónde venía? De lo que le dijo Shimon HaTzadik en la visión. Que hay un decreto, vos vas a conquistar el mundo.
reconoció que su éxito no era propio, sino que venía de algún otro lado. Y cuando él necesitaba fuerzas porque él mismo creía que ya no podía, recurría a la imagen del tzadik, de Shimon HaTzadik. Entonces, quizás era un malvado, pero era alguien de las naciones que reconoció que hay un creador y que hay algo más arriba que gobierna y dirige el destino de la humanidad. Y que él, por más que era el gran Alejandro Magno, estaba supeditado, estaba debajo de esa autoridad. Hasta el punto que se tiró a los pies de Shimon HaTzadik, instintivamente, sin preguntar. Reconoció de dónde era su éxito y dijo, acá tengo que reconocer, y no dio vueltas. Se tiró al piso y dijo, bendito es aquel a quien vos servís, ni sé quién es, pero lo reconozco. Esa es la primera mitad de la historia de Hanukkah, ¿sí? Resumida, compactada. ¿Sí? Pasa el tiempo, pasa 200 años más o menos, y el imperio que forjó Alejandro se divide en dos. Se divide en Egipto, ¿sí? El sur de Eretz Israel, de la tierra de Israel, y por otro lado Grecia. Y ahí entra en escena la historia de Hanukkah precisamente, porque es esta parte del imperio que forjó Alejandro Magno, Grecia, la que se levanta para conquistar y pretende conquistar Israel y Jerusalén. Se olvidó de lo que pasó, de la historia con Alejandro Magno. Y dijeron, ahora es nuestra historia, ahora nosotros reescribimos la historia. E hicieron lo opuesto a Alejandro Magno. Mientras Alejandro Magno estuvo en el poder, tenía este favoritismo, si se quiere llamar, hacia el pueblo judío, porque reconocía de dónde vino su brajá, su éxito en todo esto. Si bien la idea de la visión no era un apoyo a Alejandro Magno, él no supo interpretar quizás la visión. Ver al Cohen Gadol con sus vestimentas en el servicio del templo. El templo, ¿para qué función cumple? Especialmente en Sukkot, aprendemos que 7 días el servicio del templo y de todo el pueblo judío tiene que ver con el bienestar y bendición para todas las naciones. Se ofrendaban en el templo sistemáticamente 70 bueyes durante los 7 días de Sukkot en favor de las 70 naciones. Número 70 representa a las 70 familias originales, las 70 naciones originales que menciona la Torá para hablar de toda la humanidad. El Bet HaMikdash, el servicio que se hacía ahí, y especialmente el Cohen Gadol, pedía a Dios por el bienestar de toda la humanidad, y que principalmente que haya paz. El templo es un lugar de paz, donde fluye hacia el mundo la paz, el Shalom. Está en Jerusalén, que es una ciudad de paz, y desde el Bet HaMikdash emana Shalom para toda la humanidad. El Cohen Gadol pedía esto como principal bendición para el mundo. Como dicen los sabios, que Dios no encontró un recipiente más apto para la brajá, para la bendición, que el Shalom. Donde hay Shalom, hay brajá, hay bendición. Shalom también es completitud. Donde hay Shalom está todo, no falta nada. Entonces, Alejandro Magno no entendió la idea. Cuando él se levantaba para luchar, la visión que él tenía era que el Cohen Gadol, que pide por la paz de las naciones, estaba diciendo, vos fuiste destinado a conquistar el mundo, pero busca la paz en el mundo, no busques la muerte, la destrucción. El mensaje lo recibió, pero no lo entendió. Como sea, al menos tuvo la lucidez de saber de dónde venía su éxito. No se lo adjudicó a sí mismo, como vemos con Nebuchadnezzar en el exilio a Babel. Vemos la historia que dice, yo con mi mano hice todo esto, este imperio lo forjé yo con la fuerza de mi brazo. Después Dios le demostró que no era nada, que él no hizo nada, pero que su fuerza es vana, es débil. Pero Alejandro Magno tuvo esta virtud. Los griegos tomaron un camino totalmente distinto, dijeron, no, nada que ver con lo que hizo Alejandro, ahora nosotros somos otra cosa, somos Grecia,
nosotros vamos a conquistar a nuestra manera. ¿Y cuál era la manera de los griegos? Era la antítesis de lo que fue Alejandro Magno. Alejandro Magno, con todos sus errores y sus deficiencias, reconoció que había un Dios, que había algo sobre él, algo sagrado. Cuando le dijeron, no, de acá no pasás porque esto es algo sagrado, es un lugar santo y vos no podés pasar, aceptó, hay cosas sagradas, hay cosas santas. Los griegos que decían, no hay santidad. Los griegos no tenían problemas de que los judíos tengan Torá, de que los judíos tengan el templo, que tengan sus leyes religiosas. Ellos, bienvenido sea, un intercambio. O sea, yo te comparto mis ideas, vos las tuyas, pero todo es igual. No hay algo sagrado, algo especial. Encendé la menorá, pero con cualquier aceite, no aceite especial. Personas especiales, Cohen Gadol, cualquiera puede entrar y hacer lo que quiere en el templo. O sea, seguí con la Torá, pero es un libro más. Está la Torá y está el otro libro y está el otro libro, ni los menciono para no comparar la Torá con algo de impureza, pero ellos decían esto. Por eso los sabios instituyeron en las plegarias que se edicionan en el pueblo judío en alusión a Hanukkah, hay frases que dicen y que se levantaron en contra de tu Torá para anular los decretos de tu voluntad. No dice en contra de la Torá, no, de tu Torá. El énfasis es que es la Torá divina, la Torá de Dios. Los decretos de tu voluntad, no los decretos. Ellos no tenían problemas con decretos si eran humanos. No tenían problemas con la Torá si la Torá era humana. Pero si me decís que la Torá es divina y que hay algo superior que nos manda, que nos ordena, que rige sobre la vida del ser humano, eso yo no lo acepto. Esa es la mentalidad griega. La antítesis de lo que fue con Alejandro Magno, que él dijo, mi éxito viene de ahí, del Bet HaMikdash, de lo divino, de lo que está más allá de mí, y hay límites que no puedo cruzar y lo acepto. Intentó, fue a lo máximo, pero, ok, hay cosas que son sagradas y no se pueden tocar. Los griegos pensaban totalmente al revés. Por eso, sistemáticamente, cuando entraron al Bet HaMikdash, no destruyeron el aceite. Podían haber roto las vasijas, volcado el aceite, no hay más aceite. Lo que hicieron fue impurificarlo. Llevaron un cerdo al altar, lo sacrificaron, impurificaron todo. ¿Por qué? Porque no querían que pare el servicio, pero que se haga de una manera no sagrada, no divina. No hay divinidad. Nosotros los seres humanos somos lo máximo. No hay nada sobre nosotros. Y eso es Grecia. Esa es la mentalidad de Grecia. Y la lucha de Hanukkah continúa hasta nuestros días. Lo vemos en cada generación. Tenemos el mismo desafío con diferentes máscaras, diferentes situaciones. Hoy hablábamos, antes de empezar la clase grupal, digamos, en la previa, hablábamos de esto, de que cada generación tiene sus desafíos y que hay que aprender a encontrarle la vuelta, a cómo ayudar a cada generación nueva con sus propios desafíos. Pero esos propios desafíos tienen un denominador común. En este caso, la lucha contra Grecia. Y Grecia, si bien hoy no existe como el imperio que vemos en la historia y lo que evocamos históricamente en Hanukkah, pero sí existe a nivel social, a nivel de el mundo en que nos relacionamos, que la idea de Grecia no era matar el cuerpo, sino que era anular la identidad. Y esto es lo peor, porque cuando alguien amenaza el cuerpo, Dios libre, que no sepamos, pero cuánta gente incluso dio la vida físicamente por la Torá, por el monoteísmo, pero se fue a este mundo libre y se fue satisfecha con su decisión porque estaba haciendo lo correcto. Pero cuando una persona pierde su identidad, se asimila al contexto, esta es la peor muerte. Se traiciona a sí mismo, deja de ser quien es. Y Hanukkah nos habla de esto, de una lección de identidad, de valorar nuestra identidad. Es lo que hizo Shimon HaTzadik con Alejandro Magno, le puso un límite. Mirá, esto es cuestión de identidad. Te llevo hasta lo máximo, pero de acá para allá las cosas son así. Entonces, nosotros nos enfrentamos todos los días, cada monoteísta, y acá por eso hablaba de un mensaje universal que tiene Hanukkah para todos. Todos nos enfrentamos a esta decisión día a día. Si tomamos la postura de Shimon HaTzadik y decimos, mira, hasta acá, el límite es este, y de acá no se cruza,
o no, o nos asimilamos. En la época de los griegos había judíos helenistas que compraron las ideas que traían los griegos, de asimilación, de igualar todo, todo es natural, no hay cosas divinas. No hay algo más allá de lo natural. Ese pensamiento plano, igualitario, en realidad es destructivo. Y eso es lo que no podemos permitir que se filtre y que nos impurifique. Los sabios dicen, donde quiera que se mencione el aceite, se está haciendo mención de Jochma, de la sabiduría. ¿Qué hicieron los griegos? Impurificaron la sabiduría. Uno puede tener conocimiento, uno puede ser erudito, uno puede tener mucha información, pero la sabiduría real no solo es conocimiento, es una parte. La sabiduría real tiene que tener Hirat Shamayim, tiene que tener temor a Dios, temor al cielo. ¿Sí? El principio de la sabiduría real, verdadera, es el temor a Dios. Si no hay temor a Dios, si no hay el reconocimiento de lo divino, la información no sirve. O sea, es hueca, y es algo que no dura en el tiempo. Y la historia da fe de eso, no nosotros. Entonces, hoy la identidad noágida ha resurgido como nunca en la historia. Es un evento profético y es algo grandioso, pero también es algo que tenemos que cuidar y que tenemos que batallar esta misma lucha que tuvieron los Hashmonaim en su generación. Que no se filtre pensamientos de impureza dentro de nuestras filas, dentro de los monoteístas. El monoteísmo está naciendo, pero por otro lado vemos ideologías, influencias que tienden a naturalizar todo, a querer relegar el mensaje de las 7 leyes, el mensaje del monoteísmo, a algo totalmente racional, algo totalmente secular, prácticamente sin Dios, prácticamente sin divinidad. Eso es Grecia. A Grecia no le molestaba la Torá, le molestaba cuando se resalta que la Torá es divina. Entonces, hoy vemos a veces muchos noágidas que, sí, noajismo, siempre que sea racional, esto, lo otro, no. La Torá, lo que dicen los sabios, eso no tanto, eso mejor tenerlo un poquito más alejado. Eso es Grecia. La Torá es divina, y la Torá de Benei Noach, la Torá de los hijos de Noach, es tan divina como la Torá de los hijos de Israel. Y esa lucha la tenemos todos. Está planteada, no podemos salvarnos, no podemos esquivar esa batalla. Nosotros decidimos qué hacemos. Había judíos helenistas, había de todo, pero los Hashmonaim dejaron los libros, dejaron los rezos y se fueron a pelear. Los que fueron a enfrentar a Grecia no fueron gente de guerra, gente entrenada. Y acá hay un principio interesante de que cuando se trata de la integridad física hay que rezar. Cuando lo que está en peligro es nuestra parte material, física, tenemos que pedir a Dios, Dios ayúdame, en tu mano está mi vida, todas las cosas. Pero cuando se trata de nuestra vida espiritual, no hay que rezar, hay que salir a la batalla. Los Hashmonaim no dijeron, vamos a rezar que Dios nos salve. Dijeron, nos dedicamos a rezar siempre, ahora no es tiempo de rezar. Dejamos los libros, dejamos los rezos, ahora hay que hacer. Tomaron la espada, como sea, el arco, no sabían ni cómo se usaba, pero salieron. Y ahí fue el milagro, ahí empezó el milagro de Hanukkah. Cuando los Hashmonaim dijeron, vamos a defender nuestra identidad. Y hoy cada uno tiene la elección, y en la elección también está, en la elección correcta, está el defender la identidad. Vemos, por eso planteé la historia así en 2 bloques. Vemos la primera mitad con Alejandro Magno, no un noágida ejemplar, no lo máximo de la humanidad, pero sí alguien que reconoció que había algo divino, y eso le trajo éxito en la vida. El Rambam establece su código de leyes, esto es algo muy conocido para todos, pero siempre vale la pena recordarlo, es muy importante. Establece que un Ben Noach que cumple los 7 preceptos porque Dios lo ordenó, reconociendo la fuente divina, que Dios los ordenó, y que los aprende a través de Moshe Rabbeinu, a través de Moisés nuestro maestro, o sea que reconoce que hay una Torá, y esa Torá es divina,
ese es y se cuida y es puntilloso en cumplir los preceptos, ese es el que adquiere el título de Hasidum Umot Olam, de un piadoso, un justo de las naciones, y tiene parte en el mundo venidero. Esa es la aspiración. No solo ser, la otra parte del Rambam dice, pero si los hace solamente porque su intelecto se lo dictamina, él no es un piadoso de las naciones. Y hay dos versiones del Rambam que cambian un poquito. La versión más picante, la versión más fuerte, dice, y ese que lo hace solamente por el intelecto, no porque Dios lo dijo, dice, ni siquiera es un sabio de las naciones. No que es un sabio de las naciones, hay una versión que dice que si no lo hace porque Dios dice, es un sabio porque lo hace por su intelecto. Pero hay otra versión del Rambam que dice, ni siquiera es un sabio de las naciones. ¿Por qué? Porque si fuera sabio, aceptaría que los preceptos vienen de Dios. Como no es sabio, que es lo contrario a sabio, por eso no puede aceptar que los preceptos son divinos y quiere desvincular los preceptos de la divinidad. Los quiere naturalizar al estilo de los griegos. Entonces, Hanukkah nos trae una enseñanza fundamental de que tenemos que luchar por nuestra identidad, tenemos que luchar por lo que somos, el judío por lo que es, y el noágida con mucha más razón, que en esta nueva generación, que se reconstituyó la identidad noágida en el mundo, un hecho de por sí milagroso, hablando de milagros, que Hanukkah es un tiempo de milagros. Esto de que Hanukkah nos evoca los milagros, tenemos que reconocer los milagros. El hecho de que la identidad noágida resurgió después de miles de años, no es algo natural. Como dicen los sabios, ¿cuál es la diferencia entre un hecho natural y un hecho milagroso? La diferencia es la frecuencia. A veces nosotros, cuando vemos algo que acontece cada cierto tiempo, muy esporádicamente, decimos, wow, qué milagro, qué increíble. Pero hay milagros que ocurren todos los días ante nuestros ojos, y como pasan todo el tiempo, no los reconocemos. Nuestro corazón late todo el tiempo sin parar. El día que deja de latir, no contamos más nada. Es un milagro, cada latido es un milagro. Pero como sabemos que late, por 120 años para todos, uno está tranquilo, el corazón late, me acuesto a dormir, me levanto, hago lo que tengo que hacer, el corazón va a latir, hasta que un día falla, y ahí uno se alarma. El sol sale, se pone, la tierra gira, etc. Todo funciona porque es automático. No, no es automático, es una creación divina. Pasa tan frecuente que dejo de percibirlo como un milagro. El Tanya, el Admur Zaken, el Alter Rebbe, explica ahí en el Tanya que el milagro del Yam Suf, la partición del Mar Rojo cuando el pueblo judío sale de Egipto, ¿es un milagro? Sí, es un milagro, pero hay un milagro más grande aún. Un milagro previo, es que exista un Yam Suf. Ese es más grande, que haya un mar primero, porque Dios creó de la nada lo que hay. Ese es el milagro más grande. Pero como el mar lo veo todo el tiempo, me llama la atención que se abra, que se rompa la ley natural. Pero la ley natural y que exista el mar y que exista todo lo que existe, es porque Dios lo hizo, y ese es el milagro más grande. Pero como estamos tan acostumbrados a ver el milagro, no lo valoramos. Y Hanukkah es un tiempo de milagros, ¿sí? Es un tiempo especial. Pero tenemos que interpretar los milagros. El milagro verdadero, más profundo, más grande, es el que vemos constantemente y que no agradecemos. Por eso los sabios instituyeron bendiciones para agradecer a Dios por el buen funcionamiento del organismo, porque la verdad que uno dice, bendecir a Dios después que una persona va al baño a hacer sus necesidades, ¿qué clase de espiritualidad es esa? La espiritualidad es que reconozco que mi cuerpo funciona perfectamente, y el día que algo se desajusta, me siento mal, y es terrible, que todos tengamos salud y larga vida, pero es así, cuando uno se siente mal, está en una cama tirado, no puede hacer más nada de su vida. Entonces, el milagro más grande es que todo ande bien. Hago un paréntesis, ya que hablamos un poquito de milagros, y hay una cosmovisión del tema de los milagros que vienen de otras creencias, como que se aspira a vivir una vida de milagros. Como que la gente busca una vida de milagros, milagros tras milagros. Pero en realidad eso no es bueno, porque lo que la gente llama milagro, que es que Dios intervenga para romper
las leyes naturales, es porque hay un caos de por medio. Cuando la persona tiene una enfermedad, Dios libre, incurable, y precisa un milagro para curarse, es porque primero tuvo una sanción severa, que Dios le mandó una enfermedad de ese tipo. Entonces, el milagro más grande no es cuando la persona tuvo una situación de muerte y se salvó, sino es cuando la persona siempre tuvo salud. Como dice la Torá al pueblo judío, cuando entres a la tierra de Israel, si cumplís mis mandamientos, no te voy a enviar las enfermedades que le mandé a los idólatras que vivían en esas tierras anteriormente. Esa es la bendición. La bendición no es que, ay, estoy en la ruina financiera y Dios me manda un milagro, no sé, me aparece plata de algún lado, me gano la lotería. No, ese no es. Está bien, es un milagro que te salvó, pero el milagro más grande, ¿cuándo es? Cuando vos con tu trabajo, con tu negocio, te va bien, prosperás, das de acá, ayudás. Ese es el milagro más grande, que no estar al borde del precipicio, sino estar en un lugar bien, con salud, con bendición. Y eso es lo que tenemos que valorar. Hanukkah nos habla de milagros, pero tenemos que aprender a interpretar cuáles son los milagros más grandes que tenemos. Ok, volviendo al tema de Hanukkah, para ir cerrando la idea de hoy. Entonces, la propuesta era enseñanzas, mensajes que nos trae Hanukkah para nosotros, para cada día. Primer mensaje, como siempre hablamos, en cosas de santidad, de espiritualidad, avanzar, no decrecer nunca, siempre hacer un poquito más. Como dicen los sabios, el que en estudio de Torá, el que no avanza retrocede. No existe hasta acá llegué y acá me quedo. Ya está, con esto estamos bien, está bien mi nivel, acá estoy cómodo. No vinimos acá para estar cómodos. Los sabios dicen, el ser humano fue creado para el trabajo. Venimos a trabajar, y trabajar significa esforzarse, hay que crecer. Un mensaje de Hanukkah. Por eso las velas van increciendo, siempre hacia arriba, siempre aumentando. Por otro lado, la batalla, tenemos que luchar nuestra batalla. Y ahí tenemos que elegir. Somos como, al menos como Alejandro Magno, que sin entender tanto quizás, pero con simpleza, decir, mira, ¿sabes qué? Reconozco que el éxito viene de Dios, hay algo arriba. También la persona tiene libre albedrío y puede elegir, no, bueno, quiero ser como los griegos. Me gusta las ideas judías, me gusta esto de los 7 preceptos, pero no divino, no, déjamelo más humano, más racional. No me pongas tanto el factor de Dios, de los sabios, que esto, déjame así solito, sin judaísmo, sin esto, sin lo otro. Esa visión, como dijimos del Rambam, que dice, el que lo acepta porque Dios lo ordenó por medio de Moshe, de la Torá y la autoridad que se desprende de Moshe, que son los sabios. Entonces, es el que cumple los preceptos con esa mentalidad, ese es Hasidut Umot Olam y tiene parte en el mundo venidero. El otro, hay 2 versiones del Rambam. Si somos más benevolentes, decimos, bueno, es un sabio de las naciones. Tiene recompensa en este mundo y no en el venidero. Si uno es más picante, más harif, uno dice, ni siquiera es un sabio de las naciones, porque si fuera sabio, aceptarías que los preceptos vienen de Dios. Hanukkah también está relacionado con Jinuj. Jinuj, que es educación. Educar. Nuestra función, en general, es educar. Los padres con los hijos, los maestros con los alumnos, pero también podemos ser educadores donde nos movemos, en nuestro trabajo, en donde estudiamos, en la universidad, en la escuela, en cada lugar que nos desenvolvemos, podemos ser educadores. Y esta es una pregunta recurrente, al menos para nosotros aquí nos llega muy frecuente. ¿Y cómo hago, y cómo difundo, y cómo le hablo a otro noágida sobre la identidad noágida, sobre la Torá, sobre los preceptos? Eso es educar. Ok, ¿vos querés educar? Vamos a ver una receta para educar. Primero, cerrá la boca, no hables. Vamos a poner el ejemplo de los chicos, de los hijos con los padres. En la educación de los chicos, las palabras de los padres, ¿cuánto repercuten? Muy poco, vamos a poner un porcentaje, un 15, un 20%. ¿Vieron que el reclamo de los padres a los hijos siempre qué es? Parece que no me escuchás cuando te hablo, te digo las cosas 20 veces y te entra por un oído, te sale por el otro. ¿Quién no escuchó eso o quién no dijo eso? Es el reclamo de los padres. Los padres piensan que educar es con la boca, con las palabras.
Hoy ponía un ejemplo, hablamos un poco de estos temas también en la actividad que tuvimos de Casa Noah. Puse el ejemplo de que a veces los padres le dicen al hijo, vos tenés que decir la verdad y nunca me mientas. Uy, cuando lo agarran en una mentira, le dan muy duro. Que sea la última vez en tu vida que mentís a alguien, eso es malo. Al rato suena el teléfono, el padre, la madre mira el teléfono y dice, uy, es fulano, fulana, y le llama al hijo y dice, tomá, decile que no estoy. Todas las palabras desaparecen. Lo que vale es la acción. Lo que vale es lo que el hijo ve. Cómo actúa el padre, cómo actúa la madre. Si el padre le dice, vos no tenés que ser violento, no tenés que golpear a tu amiguito, a tu amiguita, y después ve que el padre golpea a la madre, o grita, o se insultan, entonces el hijo, las palabras no valen nada, lo que vale es lo que ve, eso es lo que cala. Por eso dije, uno quiere ser educador, uno quiere transmitir, la primera transmisión que hay que lograr es la no verbal. La verbal tiene que venir después de que uno educó y transmitió con el ejemplo, no con las palabras. Con las palabras cualquiera puede pretender educar, pero no cala. Lo que cala profundo es el ejemplo. Entonces, Hanukkah habla de eso, de educación. Entonces, queremos educar al mundo, queremos transmitir los valores, los principios del monoteísmo al mundo, hay que aprender a cerrar más la boca y poner énfasis en las acciones. Lo principal de todo es la acción, así dice Pirkei Avot. Que lo principal del estudio es la acción. Y eso transforma y cambia al mundo. Eso es lo que ilumina al mundo. Cuando nos ven distintos. Y distintos no con la etiqueta de religiosos. Porque muchos creen o trasladan costumbres de otras épocas, cuando estaban en ciertas religiones, donde la persona de la mañana a la noche hablaba de religión, de Dios, todo tenía que pasar por eso. O sea, no tenía otro tema de charla, de diálogo. El Noah tiene que ser una persona normal, una persona que puede hablar de lo que pasa en el país, de política, de lo que sea. Si preguntan, si hay un interés, del otro lado uno puede compartir también. Pero lo importante no es lo que nosotros les decimos a los demás, es lo que los demás ven en nosotros. Que nos vean distintos en el buen sentido. Que digan, no que nos vean como el raro religioso, sino que nos vean personas distintas, que en el trabajo, donde todos roban, donde todos hacen cosas que no se deben hacer, uno es el que tiene la conducta correcta. Y eso es difícil, es una lucha. Es como los Hashmonaim, hay que pararse firme, hay que pelearla esa. Porque se entiende, cuando uno es el único que va contra la corriente, es difícil, nadie dice que es fácil. En un colegio, los chicos cuando van y tienen todos sus compañeritos que se burlan, hacen bullying, y no prenderse en eso y decir, eso está mal, y ser el raro, pero no porque es religioso, no porque habla de Dios, sino porque tiene valores. Porque la persona dice, eso está mal, eso no se debe hacer. Eso es lo que realmente educa y transforma la mente de la gente. Después las palabras ayudan, complementan, le dan forma a eso. Pero hay que aprender a educar con la acción, no con las palabras. Uno se tienta siempre a querer corregir todo, arreglar todo con las palabras, pero este es un mundo de acción, no solo un mundo de palabras, sino un mundo de acción. Así que bueno, Hanukkah nos trae algunas ideas muy interesantes con toda esta historia, hay muchísimo para hablar, pero creo que por hoy quedarnos con esas ideas, ya tenemos bastante para el resto del año. La Hanukkah tiene 8 brazos, hay 7 preceptos para las naciones, y se dice que hay un 8º precepto, que son todos los preceptos que tienen que ver con la sana crítica racional, con lo que la mente humana puede entender, razonar y ver que es el camino adecuado para seguir, que uno tiene que conducirse de determinada manera. No necesito tener todo escrito para saber que algo está bien y algo está mal. Hay cosas que el razonamiento, la mente de la persona puede también dictaminarlo. Y eso también está representado en la octava luminaria de Hanukkah. Así que así como la menorá hoy está plena, con todas sus luces, con sus 8 luces, que el 8 representa también en la Kabbalah, en el misticismo, lo sobrenatural, lo milagroso si se quiere, que esa luz
de la Hanukkah, con los preceptos de Dios, que es lo que nos conecta con Dios. ¿Sí? Precepto, mitzvah, está relacionado con la palabra conexión, que los preceptos, cumplir los 7 preceptos, en el caso de los noágidas, más los preceptos que dictamina el intelecto, que esas 8 luminarias nos permitan cambiar el mundo de forma concreta, de forma real, y que el noajismo sea una forma de vida que transforme de verdad el mundo, que no quede en una creencia aislada, sino que sea algo que vaya cambiando de forma concreta el mundo, iluminando la oscuridad del mundo, pero de verdad, no como una idea, no como una filosofía o una fantasía, sino que esto cambie la vida de la gente de verdad, empezando por la nuestra. Bueno, Hanukkah Sameach, todo lo mejor, muchas gracias por la paciencia y por invitarme y escucharme. Así que bueno, creo que ahora va a haber preguntas, vamos a intercambiar un poco de diálogo. Sí, así es. Muchísimas gracias, estimado Morel, la verdad, una excelente reflexión, una muy buena clase. Creo que escuché todas las palabras que dijo y sí es muy importante, muy bella parte de la historia de la primera parte y la segunda parte, y cómo la aterrizó, me pareció bastante preciso para poder ejemplificar un fenómeno que se está dando en redes sociales, efectivamente, que es la divinación, por decirlo de alguna manera, o quitar la parte divina al conocimiento toránico, ¿no? Así Creo es. yo, antes de dar parte a las participaciones, quisiera hacer yo más bien un comentario a su clase que me parece importante y que, y que quiero ver si lo estoy captando bien. Este fenómeno se deriva principalmente, y creo que no es culpa del pueblo judío, sino más bien es culpa del noágida, que no ha estado preparado para poder conocer del monoteísmo y que transforma él mismo este conocimiento que da justamente la libertad de acción desde la espiritualidad y el conocimiento de la divinidad a seguirse adoctrinando, autoadoctrinando. Hay un movimiento, bueno, no un movimiento, sino más bien una manera personal que el no judío, y vuelvo a repetir, no es culpa del pueblo, no es culpa de la enseñanza, no es culpa del maestro, sino es un tema de cómo lo recibe el no judío al recibir las instrucciones toránicas, al recibir el monoteísmo y quererlo convertir en una nueva, si no en una nueva religión, sino en una forma de necesito que alguien más me diga qué hacer para poder sentirme que estoy haciéndolo bien, ¿no? Y no entrar en esta parte de, es que Dios, la divinidad que hay en la sabiduría, es lo que hace que verdaderamente tenga un fundamento, no la conciencia, no el conocimiento, porque en realidad el, el razonamiento siempre ha estado ahí y siempre ha estado en el mundo, siempre ha estado el conocimiento y nunca nos hizo mejores personas. Nos llevó a conocer, nos llevó a avanzar en ciencia y tecnología, pero la realidad es que la conciencia de lo divino es lo que nos ha llevado a avanzar en la espiritualidad. Y este fenómeno que se da ahora en redes sociales, que es el regresar a la parte racional y está más, yo lo veo, es mi opinión, es más un esfuerzo de tratar de contrarrestar ese efecto que algunas personas que van saliendo de las doctrinas religiosas aplican o moldean de nuevo el monoteísmo a esa parte y que es no responsabilidad de nadie, no es culpa de nadie, realmente es de la persona misma que lo va auto asimilando de una manera a lo mejor equivocada. Pero la enseñanza que acaba de dar es justamente el clavo medular, siento yo que es justamente el shalom. Si no mal recuerdo, la palabra también shalom tiene el origen de la palabra en equilibrio, ¿no? La palabra shalom representa el equilibrio. Y justamente esta armonía que ha encontrado en esta clase y en este punto tan álgido que en redes sociales se ha mostrado por algunos grupos, es la parte del equilibrio que debemos de encontrar. Es mi comentario a la clase y muy magistral su ponencia. Le agradezco mucho su participación. Muy bien, muy bien. Resalto lo que dijiste, al final te corregiste el tema de culpa. En realidad puede caber la palabra responsabilidad, ¿no? En todo caso somos responsables de cosas. Pero justo en este tema yo siempre, últimamente que lo charlo con gente que hace este trabajo de difusión, de enseñanza, y que atraviesa las mismas dificultades que todos atravesamos, remito a la parte introductoria del libro El camino del gentil justo, que fue el libro pionero
hace 40 años aproximadamente, que dio pie al resurgimiento del noajismo y la identidad noágida. Y ahí los rabinos Klorfen y Rogalski escriben en la introducción, de alguna forma con inspiración divina, me atrevo a decir, de que el desafío más grande de los noágidas, ¿cuál es? La aceptación de la autoridad de los sabios de Israel, de los sabios de la Torá, con respecto a sus mitzvot. ¿Por qué? Porque los mitzvot de los noágidas no se leen como una listita en la Torá. Entonces, para el ser humano, y ahí trae varios ejemplos, el ejemplo de Korah, y hay muchos ejemplos de gente dentro del pueblo judío, hablamos, no noágidas, o sea, Korah, los tzadukim, los saduceos, gente que dijo, no, lo que Dios dijo, si Dios lo dice, sí, pero si me lo dicen los sabios, no. Siendo que la Torá en Devarim 17 dice, cuando tengas duda entre algo permitido, prohibido, entre algo puro, impuro, anda a los sabios de tu generación. Es una mitzvah, es un precepto de la Torá ir a los sabios. Y hacé lo que ellos te digan. Y ahí Rashi explica, los comentaristas, dice, incluso que te diga que la derecha es la izquierda y la izquierda es la derecha, hacele caso, no cuestiones. ¿No? Vos no sos el filtro para ver si el sabio está acertado o no está acertado. O sea, si el sabio dice, es así porque la Torá le confiere la autoridad. Obviamente que uno tiene que, lo que sí uno puede evaluar es tomar referencia si me estoy dirigiendo realmente a un sabio, a alguien avalado por la Torá dentro del pueblo judío, o no, voy a alguien que es un improvisado o que inventa cosas. Obviamente que uno tiene que ver a quién va, pero si uno va a un sabio real, es lo que el sabio dice, porque a los sabios les confirió Dios la Torá. Es su función legislar con respecto a la Torá. Pero ahí en el principio del libro El Camino del Gentil Justo, está muy bien puesto esto, que el desafío más grande de los noágidas es esto. Y nosotros que estamos ya más de 20 años en esto, cuando al menos comparto mi experiencia, cuando leí por primera vez esto, yo dije, qué raro esta introducción que los rabinos ponen esto, porque el noágida de hace 20, 25 años atrás era un noágida muy ansioso de Torá y venía con Kabbalatol, como que venía entregado a la Torá, reconozco que acá está la verdad, todo venía con toda la predisposición. Entonces uno veía eso, esto es un noágida, y por otro lado, vemos que en la introducción del libro dice, no, el desafío de ellos va a ser aceptar la autoridad de los sabios. Me dicen, no me coincide, pero el tiempo pasó, y lo que estaba en esa introducción fue Ahora muy cobra necesario. sentido. Toma sentido, exactamente, cobra sentido. Hoy todos los días recuerdo esa introducción, porque ellos tal cual. Hoy el noágida, como tiene abundancia de conocimientos, clases por aquí, por allá, hay un rabino, hay otro, si no le gusta este, va con el otro, está muy bien, está perfecto, es parte del desarrollo. Cuando hay algo que no le cuadra a él, por una cuestión personal quizás, enseguida busca salirse, ir a otro lado, y al final, ¿qué hace? Bueno, yo soy mi propio rabino, yo soy mi jajam, mi sabio, y yo me dirijo. Y es el peor error que podemos hacer, porque dentro del judaísmo no funciona así, dentro de la Torá no funciona así. Y se corre el riesgo de pasar por el isur, por la transgresión, de Hidush Dat, de estar inventando finalmente una nueva religión. Ahí sí se vuelve peligroso. Incluso que esa religión no esté basada en el judaísmo, sino que ahora va a estar basada en la propia ideología de la persona. Bueno. Sí, claro. Es un riesgo. Muchas gracias de nuevo otra vez iluminando este tema. Es un tema muy que requiere de mucho estudio, de mucho análisis, de verlo desde varias perspectivas y que principalmente se argumente apropiadamente como lo están haciendo en este espacio. Muchísimas gracias. Voy a dejar el espacio a preguntas. Si alguna persona presente en la sala desea hacer alguna pregunta, lo invito a que participe, puede levantar su mano, puede solicitar la palabra por medio de la aplicación de Zoom y le turnaré el espacio apropiado. Ok, bueno, parece que tenemos entonces la participación completa. De nuevo, yo agradecido y muy, muy feliz de que haya estado con nosotros, estimado Morel. La verdad, como dice, no escribimos mucho, pero siempre está presente en nuestro catálogo de maestros para poder dar una enseñanza muy apropiada con respecto a Hanukkah y otros temas. Esperamos poder compartir más exposiciones y que con ayuda del cielo podamos tener muchos, muchos más cursos.
Bueno, muchas gracias, los saludo a todos, y bueno, de paso les comparto, ya hace poquito, hace 10 días, acabo de regresar de Eretz Israel, de la tierra de Israel. Estuve, Baruch Hashem, un mes allí, pude recorrer muchísimos lugares sagrados, y en cada lugar llevé nombres de personas no ágidas, judíos, que llenaron un formulario. Bueno, con ustedes también, a pesar de que quizás no es que hablamos ni nada, pero los tuve presente en cada lugar, en el Kotel, en Hebrón, en Marat HaMachpelah, en la tumba de los patriarcas, en Merón, Rabbi Shimon Bar Yochai, en Sefat, en Larisa, el Rabbi Yosef Karo, bueno, un montón de lugares, así que vengo también con toda la energía de Eretz Israel, con toda la fuerza que da visitar la tierra de Israel, y como dicen los sabios, como estaba escrito en los profetas, que de Yerushalayim va a salir la Torá para todo el mundo. Así que, bueno, con esa energía vuelvo para seguir compartiendo la enseñanza de la Torá, la luz de la Torá, con los noagias, con todo el mundo, para que podamos hacer nuestra parte de todo este trabajo. Hay mucho trabajo, y bueno, que Hashem nos dé éxito, atzlajá, a todos en lo que hacemos. Adelante con la fundación, con todo lo que hacen, que es muy bueno y ayuda a mucha gente. Así que estamos en contacto. Gracias por la invitación. Hanukat Sameach, luz, bendición para todos. Muchas gracias por sus palabras, por llevarnos en sus plegarias, muchísimas gracias. Gracias a todos los que se encuentran en esta sala y todos los que nos están viendo en las distintas plataformas de la Fundación. Les agradecemos a todos por habernos sintonizado, por haber formado parte de esta serie de conferencias. Les mandamos un fuerte abrazo a la distancia, que Hashem les colme de bendiciones y que todos tengan una excelente semana. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias a todos y shalom, shalom. Shalom, shalom. Buenas noches, gracias a todos. Muchas gracias a todos. Gracias, querido Rab. Shalom.